Buenas tardes, ante todo gracias por haber venido. Hay mucha gente conocida, otros no tanto, pero bueno, es un gusto estar acá. Agradecer por supuesto a INTA Presid por haberme convocado, una zona que yo la conozco hace bastante tiempo porque gran parte de los logros que en alguna época hemos hecho a nivel de campo lo hicimos acá. Yo me acuerdo el primer diferido lo hicimos en La Rosa, que es la estancia que está en el kilómetro 335, después Don Luciano Santa Elena que están atrás, pastoreo por hora, o sea, fueron bastantes cosas que después se terminaron difundiendo también del inicio de los corrales, que lo hacíamos en los campos con los tambores de glifosato, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces es una zona bastante particular y conocida y significativa para mí. Bueno, y en esta oportunidad un poco quería hablar de este tema, que es gestión del pasto para mejorar la rentabilidad de las empresas mixtas, que es un poco lo que un poco como nos decían está faltando quizás para evolucionar y crecer en la producción y obtener un mejor resultado económico. Pero antes de eso quería mostrarle dos cosas importantes que hacen al partido en sí. Una es esta, que son los recursos forrajeros del Partido Bolívar, que está hecho por Carolina y por Pérez, es el dato del 2025, que esto lo presentaron en la otra jornada, se hizo en la sociedad rural por allá por principios de julio, donde yo me refería por ahí hablando más allá de qué hacemos con las vacas, que fue un tema que hoy sigue siendo bastante actual porque por el tema del precio y la rentabilidad y demás de la ganadería, que está muy en boga hoy de lo que vale el precio del ternero, lo que vale el precio de la vaca, y si realmente convenía irse o quedarse de la ganadería. Bueno, en esa oportunidad se presentó estos datos, que es un poco son los recursos forrajeros del Partido Bolívar, que es donde yo voy a tomar ahora para dar la presentación, que si ustedes se fijan, y no sé si alcanzan a ver, este gráfico de tortas muestra, digamos, con qué recursos cuenta el Partido Bolívar para alimentar a sus vacas, o a su rodeo de cría, su invernada o recría. Si ustedes alcanzan a ver, hay tres recursos, que yo se los marco. A ver si corre, no. Ahí están. Que son los que están en la Cruz Roja, las tres Cruz Rojas, que dice campo natural, rastrojo de soja, rastrojo de maíz y rastrojo de girasol. Y al lado tienen el gráfico de cuál es la participación porcentual de cada uno de ellos, ¿no? O sea, esas tres cruces rojas más el rastrojo de girasol, todo sumado, dan que la participación de los rastrojos en la cadena alimentaria de la vaca es de un 55%. La participación del campo natural es de un 33% y la participación de praderas perennes y verdeo de invierno es de un 5 o un 8%. O sea que en el Partido Bolívar las vacas viven comiendo rastrojo y si no, algo de campo natural cuando no hay rastrojo porque hay que hacer agricultura. Es un planteo que obviamente no habla bien de la integración, porque si tenemos solo 5% de pasturas perennes, no hacen por más con todo el esfuerzo que puedo hacer para hacer una pastura, no, si esto fuese un campo, yo diría, bueno, supongamos el Partido Bolívar tengo una estancia de 500.000 hectáreas. Bueno, con ese panorama forrajero, digamos, en la rotación, no tengo un planteo ni estabilizado ni factible de mejorar, porque no me queda mucho ámbito para tratar de mejorar dentro de ese ciclo. Sobre todo por la baja participación de lo que son los recursos de calidad. Entonces, cuando uno ve que en el Partido Bolívar se van el 70% de los terneros y queda solo el 30%, de los cuales calculo que dentro de ese 30% debe ser la reposición, o menos todavía del 30%, con lo cual a veces ni siquiera se deja la reposición, es porque habla que es una zona que hoy está transformada en muy criadora, que apenas si deja la vaquillona a reposición y el resto de los terneros en su gran mayoría se van. Entonces obviamente es un partido que por un lado se parece más a pesar de tener agricultura, a un partido más de la cuenca del Salado, pero bien del Salado metido adentro, es decir, lo que sería, no sé, Madariaga, Lavalle, Dolores, porque tiene un planteo netamente de cría, pero con el aditamento de tener una base de agricultura también. Eso por un lado. Tampoco no quiere decir que todos los campos tengan esta distribución porcentual, es decir, yo creo que la situación a veces es aún peor, porque si ustedes se van a la cuenca del Valle y Manca, probablemente
haya menos que el 55% rastrojo para darle a comer a las vacas. Y si ustedes se ven en esta línea acá de Hortensia, Herrera Vega, María Lucila y esa zona, es muy probable que haya más del 55% rastrojo para darle a comer a las vacas. Entonces, también está mal distribuido en términos dentro del partido. ¿Y por qué está mal distribuido dentro del partido? Porque el partido tampoco tiene una homogeneidad de suelo bastante notoria. Además, dentro de un campo va a haber 7 series de suelo, si es como, por ejemplo, la participación de la... ¿Ya se terminó? No. La participación de la ganadería es importante y debería ser importante en el partido. El otro punto que le quería mostrar son las famosas brechas tecnológicas. Ustedes vieron que hoy se habla mucho de la brecha tecnológica, ¿no? Hay brecha tecnológica, hay brecha en todos lados, digamos, ¿no? Hay grietas por todos lados. Y por el otro lado también hay una gran diferencia entre lo que sería la producción potencial, sin ser la óptima, ni la que biológicamente es posible, sino la potencial. Y yo lo que hice acá, para que ustedes vean, fue a ver cuáles son las brechas tecnológicas en los 3 cultivos más importantes, como son trigo, maíz y soja, y cuáles son las brechas tecnológicas en los que son los cultivos forrajeros, que es básicamente festuca y alfalfa. Nosotros vemos primero que hay una situación muy particular, que si ustedes toman las leguminosas, esto es, alfalfa y soja, las brechas tecnológicas con respecto al potencial son mucho más bajas. Necesitamos más cerca del potencial de lo que se puede producir si producimos alfalfa y soja. Estamos un poco más lejos produciendo cereales, como son trigo, maíz y festuca, que es forrajera, pero que son básicamente gramíneas, con lo cual nos están diciendo que hay un problema implícito de nitrógeno en todo esto, porque obviamente aquellas que se abastecen de nitrógeno, si corregimos el fósforo, como son la alfalfa y la soja, probablemente tengan menos o estén más cerca de su potencial de lo que tenemos en trigo y maíz. Pero tenemos una especie forrajera que es la festuca, que es realmente un horror, porque estamos a 237 veces o 237% de lejos de alcanzar el potencial. Quiere decir que si yo mido un potencial de 8 toneladas o 10 toneladas en festuca, es muy probable que esté sacando en la realidad 3 o 4 toneladas. O sea que es muy, muy bajo. Y la festuca es el componente, o debería ser el componente de toda mejora en esos suelos de clase 4, 5, 6, 7 que tenemos en el partido, que es más de la mitad del partido. Entonces, donde tenemos que actuar más, que es en la festuca, es donde tenemos la brecha mucho más alejada que nosotros, como es el caso de la alfalfa, donde estamos más cerca. El problema que tengo con la alfalfa es que ocupa, si la ocupa, menos del 5% del partido. O sea que aparte de que las vacas comen rastrojo y campo natural, cuando les toca algo de verde, como es festuca agropiro, estamos a 237 kilómetros, por así decirlo. Estamos como de acá a Tandil, mientras que en alfalfa y soja estamos como de acá a Urdampilleta. Entonces estamos mucho más alejados en fetuca. Ese es otro problema que tiene, es decir, no es solo del Partido Bolívar, es en general un problema en la cuenca del Salado. Es digamos, lo que es gramíneas y básicamente fetuca agropiro, estamos muy lejos del potencial. Dicho esto, y son 2 cosas bastante importantes para mejorar a futuro, ¿qué es gerenciar el pasto? Bueno, gerenciar el pasto es tratar de manejar todos los recursos que yo tengo alrededor para que el pasto me permita expresar su máxima expresión. Uno pensaría decir, bueno, gerenciar el pasto es hacer crecer mucho pasto, cosa que es cierto, saber administrar mucho pasto, saber cómo lo como, cosa que es cierto, y para eso obviamente están apareciendo muchos programas desarrollados, por ejemplo, por INTA, que hablan de estimar tasas de crecimiento pastura y a su vez qué método de aprovechamiento, cuál es la forma mejor aprovechamiento para comer esa pastura. De hecho, hay 3 o 4 programas desarrollados por el INTA que en función del clima, básicamente temperatura y humedad, estiman cuál va a ser la tasa de crecimiento. Y a su vez hay modelos de comer pastura, que hoy sabemos que si comemos una alfalfa en 8 o 9 nudos vamos a sacar un 20% más de ganancia de peso, vamos a producir un 15% más de carne por hectárea a través del año. Pero no me voy a referir a eso, sino más que todo a 2 cosas. Uno es, ¿qué implica desde el punto de vista económico o cómo mejora mi actividad gerenciar y gestionar pasto? Y segundo, ¿qué interacción tiene con los sistemas mixtos, como decía el título,
que se pueden aplicar acá en el partido de Bolívar, atendiendo a 2 o 3 cosas puntuales en relación a esos sistemas mixtos. Por eso, desde ese punto de vista, yo miro, para mí gerenciar el pasto es que si le pongo más capital y le pongo más trabajo por unidad de superficie, voy a obtener más producción, voy a obtener menor costo del kilo producido, con lo cual produciendo más, gastando menos por kilo, voy a obtener un mejor resultado económico y voy a obtener una mayor rentabilidad. O sea, si yo produzco más pasto, lo como bien y encima le meto capital y manejo, tendría que llevarme a obtener un mayor resultado económico, independientemente de cuánto lo produzca y cuánto lo coma. Entonces, yendo un poco con esta premisa, vamos a tocar algunos temas de importancia. El primero, vamos a entrar en la cría, ¿no? Si la cría, que es una actividad bastante importante en el partido de la barriga. Que entre paréntesis, hablando de gerenciar, ustedes acá se darán cuenta qué vaca me tendría que quedar yo en función del tamaño del ternero. ¿Y por qué ese tamaño del ternero? Bueno, pues nació primero. Entonces, esta es una diferencia, este es un rodeo que tiene una diferencia de aparición de 60 días. Este ternero que está acá adelante, lástima que no lo puedo marcar porque no se ve en el screen, no se ve en la pantalla del screen, pero este que está acá adelante, le lleva 25 días que está acá. Ese se va a destetar con 20 kilos más. Bueno, eso es gerenciar el pasto, es decir, manejar las cosas que rodean a la utilización del pasto sin que esta cobertura de triticales me dé más, pero obviamente la vaca que va a destetar ese ternero es más eficiente que la vaca que va a destetar el otro. Bueno, eso es eficiencia criadora. No es eficiencia porque coma menos materia seca para producir 1 kilo de carne, eso es consumo residual, sino eficiencia porque manejé las cosas para tener un ternero antes. Bueno, eso también es gerenciar el pasto, no es solo estimar cuántas raciones me da este tritical y cuánto lo como, o cómo lo como. Gerenciar el pasto es también gerenciar aquellos factores que hacen que ese pasto sea mejor utilizado por el sistema. Yendo a eso, y en la cría tenemos algunas cosas que son, o algunas variables que son importantes, tenemos porcentaje de preñez, porcentaje de destete, peso al destete y carga, cosa que todos sabemos que son los factores que afectan la producción de carne en la cría. Eso es real. Esto yo voy a tomar ahora 3 transparencias de las que hablamos la otra vez en la Sociedad Rural de Bolívar, que es un poco cómo se da la respuesta a la intensificación en la medida que yo voy gestionando pasto. En este caso, gestionar pasto es ir cambiando la base forrajera que yo puedo tener en un campo. Este es un sistema modal que nosotros lo tenemos estudiado y evaluado para la cuenca del Salado, donde arrancamos de una situación inicial que es campo natural. En ese campo natural es 100% campo natural, no hay diferido, no hay pastura, no hay promoción de regrada, no hay cobertura, no hay nada, es campo natural. Ese campo natural, para el promedio de la cuenca del Salado, tiene 0,60 equivalente vaca, tiene un porcentaje de destete del 70% y tiene un peso al destete de 170 kilos. ¿Sí? 90 de preñez, o sea, 80 de preñez por 90 de destete le da 72%. El promedio de la cuenca de los rodeos más evolucionados está en 82. Bolívar desteta, ¿ustedes saben cuál es el promedio de destete de Bolívar? Promedio, 72%. Lo sé porque fue presentado la otra vez en la charla del INTA y la leí anoche, pero tiene 72%, tiene más que la media nacional. Toda la cuenca del Salado tiene más que la media nacional. Y el norte tiene menos que la media. Van a Corrientes, destetan 40%. Entonces ese porcentaje de destete no es uniforme en todo el país. Bolívar tiene 72%. O sea que Bolívar está dentro de esta línea, ¿no? Bueno, si yo a ese campo natural le agrego un 8% de diferidos, que es más o menos, nosotros lo tenemos medio, que lo sacamos de los datos acá de La Rosa, de Don Luciano, bueno, y de otros campos al sur del partido de la Barría, yo puedo mejorar la carga y puedo aumentar la carga casi entre un 15 y un 20%. Siempre nosotros decimos, si yo pongo un 8% diferido en un campo natural del 0,6, 0,7, me da un porcentaje de raciones que me permite mantener en el invierno vacas que después tienen una carga en el campo 20% más de carga. Al aumentar la carga, obviamente voy a aumentar la producción, que después vamos a ver. Pero voy a decir perenne de Festuca agropyrotrébol, fertilizada con fósforo, que me va a permitir a mí, primero, aumentar la carga de 0,7 a 0,8,
como la base nutricional de la vaca no solo va a mejorar en el invierno porque va a tener diferido, sino porque le voy a poder dar servicio en primavera, más recriar la vaquillona, voy a ir al 80 de destete y a su vez, como la vaca va a comer más calidad en primavera, como sobre el campo natural, va a producir más leche y me va a permitir destetar un ternero más pesado. Más o menos me va a dar 1 litro más de leche, por cada litro más que me da la vaca en la primavera, desteto 15 kilos más de ternero. Eso está muy medido, muy evaluado. Entonces decir, bueno, por cada litro de que me da la vaca más en su lactancia, voy a destetar. Entonces el peso del destete se va a 185 kilos. Y finalmente yo digo, bueno, pero aparte de la pastura, 20% pastura, voy a agregar lo que sería una promoción de regras, que después vamos a ver, podría ser una cobertura también. Pero nos quedamos con la idea de la promoción de regras, voy a agregarle 22% de la superficie en promoción de regras. O sea que pasé del 100% de campo natural, le saqué 8 para el diferido, le saqué 20 más para la pastura, me quedé con el 72 y termino manteniendo un 50% de campo natural con 20% de pastura, 22% de promoción y 8 de diferido. Como produzco más y produzco más en la época de lactancia, si tengo el servicio ordenado, voy a ir a aumentar la carga a un EB, el porcentaje de destete por mejor nutrición va a aumentar levemente al 82% y el peso del destete del ternero, como voy a producir algo más de leche, se va a ir a 190. Hasta ahí, digamos, ese planteo técnico. Cuando yo le pongo los números a lo que son los datos de hoy, un ternero de 4.400 y pico, una ternera de 4.100, etcétera, etcétera, y lo pongo y le saco el margen bruto de la cría y termino en el margen bruto, primero voy a ver que antes de hacer el margen bruto tengo un aumento en la producción. Es decir, el campo original, que era 0,6, 70 de destete y 170 kilos, contra el campo totalmente mejorado, que era la otra punta, de un EB 82 de destete y 190 kilos, me permitió cambiar la producción de 67 kilos originales, de 0,60 EB y 70 de destete, a 0,7 con 80 de destete, 84, 0,85 con 82 de destete a 124, y un EB con 82 de destete se me fue a 163. O sea, aumentar la producción casi 3 veces, de 67 a casi 180. Aumentar la producción y que el ternero valga 4.500 mangos no me dice absolutamente nada. O sea, hoy está instalada la idea que porque el ternero vale, yo voy a ganar plata. Cosa que no es exactamente así. Es más, no es siempre así. ¿Por qué? Porque todo depende también de mis costos y de la situación que yo tenga. Porque si yo esta mejora en la producción lo tengo que hacer en un campo alquilado, y yo por ejemplo digo, bueno, si yo tengo que pagar 60 kilos de novillo para alquilar el campo de cría, que si toman la primera barra roja que está ahí abajo que dice menos 46, me dio 67 kilos de carne, pero de los 67 kilos que produzco, 60 lo tengo que gastar en pagarle el alquiler al dueño del campo, obviamente el margen bruto es negativo. Es decir, si yo produzco 60, 70 y gasto 60 en alquilarlo, es negativo. En el segundo caso, si yo hago un diferido, sigue siendo negativo, pero es mucho menos negativo. Si en un campo alquilado, por ahí hacer un diferido no está mal, no es caro, y puedo pasar a perder menos 21, pero sigo perdiendo plata. La única forma que yo tengo de avanzar en el campo alquilado es tener 0,80 de destete, o sea, 0,8 EB, digamos, y 82% de destete, donde empiezo a ganar ya $21, tiene otro color, y si tengo un EB con 82% de destete, paso a ganar $101. Entonces, o alquilo un campo mejor, que sin hacer mucho me dé la posibilidad de tener 0,8 a un EB y destetar 82%, pagándolo a lo mejor 70 kilos. O tengo que hacerle determinadas mejoras para mejorar ese margen bruto que empieza a ganar plata a partir de que yo hice un diferido y una pastura. Antes que eso, el campo natural solo, alquilando a 60 kilos, no es negocio, y a pesar de que el ternero valga 4.500 mangos, puede valer 7.000 mangos, que no voy a ganar plata. Distinta la situación del campo propio, pero porque no pago 60 kilos de novillo. Entonces con 60 kilos de novillo todo va bien. Con 0,6, 70 de destete gano $100, con 0,7, 80 de destete gano $136, con 0,8, 82 de destete gano 181 y con
un EV y 82 destete, gano 262. Entonces decir, bueno, si yo me quiero autoengañar y tengo un EV, digo que el ternero vale bien y se gana mucha plata. Tengo que tener un EV y 82% de destete en un campo propio. Entonces voy a ganar 262 dólares. Capaz que le hago mejor margen que la soja incluso. Ahora, si yo voy a alquilar un campo y produzco 60 kilos, no le hago ninguna mejora, nada, voy a perder menos 46. Entonces, en el medio está todo el abanico que uno va a encontrar o que puede encontrar en el sistema. Entonces voy a decir, bueno, ¿qué hago con la vaca? Y si vos trabajás en campo propio, no le tenés que pagar ninguna renta a la tía Josefina que vive en Buenos Aires, que no sabe ni dónde queda el campo, pero le tenés que mandarle todos los meses. Si no tenés que hacer nada y vivís vos de eso, sí, pero si no haces nada, vas a ganar, pero vas a ganar muy poco, 104 dólares con respecto a los 262. Entonces ahí depende mucho después cómo cada uno quiera vivir. Si a mí quiero irme a hacer un viaje, quiero cambiar la camioneta, y tengo que meterle ficha porque si le meto 0,6 EV y 70 de te voy a ganar 100 dólares y lo que voy a hacer va a ser, no me voy a fundir, por eso nadie se funde haciendo cría, pero no sé cómo voy a vivir mal porque no me voy a poder dar los gustos que me quiero dar. Y en una sociedad que generación tras generación va cambiando sus gustos, lo que hoy me alcanza, porque estoy acostumbrado a gastar poco, no le va a alcanzar a mis hijos y entonces ahí empiezo a entrar en un conflicto que yo no les voy a hablar porque lo voy a hablar después, ¿sí? De quien me sigue va a hablar de ese conflicto. Pero entramos por ese lado. Entonces depende mucho cómo haga. ¿Qué tiene que hacer el que alquila y paga 60 kilos de novillo? Vender las vacas. Vender las vacas y comprate el campo. Hoy no vas a encontrar mejor relación para vender tus vacas en un campo alquilado y comprarte una hectárea. Eso es verdad. Entonces, si para tener un campo alquilado producís 60 kilos y perdés 46 dólares, vendela. Y te compré el campo. Y después vas a ver cómo lo poblás. Y si yo quiero hacer una inversión hoy, este es el buen momento para vender las vacas, porque me puedo quedar con las terneras. Claro, tengo que haber hecho la pastura y la promoción, porque si no, ¿dónde voy a recriar las terneras? Pero puedo mejorar eso, me voy a un EV 82 destete, vendo las vacas, vendo la mitad de las vacas y empiezo de vuelta con la ternera de reposición, pero ya tengo. Yo estoy en un campo natural de 0,6 y 70B que me da 104 de renta. Y yo puedo vender las vacas. ¿Qué tengo que hacer? Y tengo una vaquillona, así no puedo recrear en campo natural. Entonces, ¿de qué me sirve vender las vacas? Y no me sirve de nada, porque si no tengo que comprar vaquillona preñada. Y tengo que ir a comprar una vaquillona preñada que alguien me las vende, que a lo mejor es cola de parición. Entonces, cada uno tiene que tomar una decisión a gerenciar el pasto, pero indudablemente tengo mucha más libertad cuando hago más base forrajera y obviamente cuando el campo es propio. Eso es un aspecto bastante importante, pero ustedes van a encontrar gente que pierde mucha plata con la cría y gente que gana bastante plata con la cría. Todo depende de cómo gestiona el pasto. O sea, ninguna situación funciona con campo natural puro. Si funciona, puede funcionar. Funcionó 200 años en la Argentina. ¿Cómo no va a seguir funcionando? Pero cada vez menos. Entonces, todo va a funcionar con una base forrajera que yo pueda construir. Si no la construyo, va a ser muy difícil. Va a ser más difícil encima si alquilo el campo. Entonces, eso es para tenerlo en cuenta a futuro, para ver cómo diseño los sistemas. Otra situación que también, la rentabilidad es una copia del margen bruto. Es decir, en un campo alquilado, donde alquilo a 65 kilos de novillo, que sería el gráfico de la izquierda, donde incluyo el costo por unidad de la tierra, que es el costo de 65 kilos de novillo, no hay ningún esquema que me sea rentable. Es decir, pierdo plata. Cualquier inversión me es negocio. Aún los dólares bajo el colchón. Por los dólares bajo el colchón también se deprecian, pero no se deprecian al 13,9%, como en Estados Unidos. Se aprecian al 2, al 3. Entonces van a demorar 5 años con los dólares bajo el colchón, lo que en un año van a perder con la cría. Entonces, esta situación es la peor de todas. La de campo propio, fíjense que no es mala, pero es una renta de la cría. A veces como la gente tiene, ahora como vale el ternero, todo, entonces toda la gente viene entusiasmada para decir, no, la ganadería. ¿Cuál es la renta? 3%. Y te miran como diciendo, no, vos me estás mintiendo, no puede ser el 3 con el entusiasmo que... Y el 3, la cría nunca dio más que el 3%. Nunca dio más que un bono americano. Quieren obtener más, compran un bono argentino. Si lo cobran. Pero bueno,
van a tener 15%, si lo cobran. En cambio, este vale el 3%, un bono americano, pues lo van a cobrar. Y están más tranquilos. Entonces, la cría no es una actividad rentable y para que sea rentable, a un nivel de rentabilidad del 3 al 5%, y que realmente en ese aspecto es segura, tan segura como un bono americano porque tiene estabilidad, pero hay que meterle determinada gestión de pasto. Algún diferido, alguna promo y alguna pastura. Y en esa línea también, tomando un poco lo que yo le muestro acá y volviendo a este cuadro, si lo es un campo de criado poco alquilado o campo propio, algo que también se está difundiendo y lo estamos haciendo en la cría es el pastoreo de los cultivos de servicio. Algo que siempre se los vio. Primero, no se hacían cultivos de servicio. Se mantenían todos los barbechos muertos a fuerza de fumigada. Después, con las malezas resistentes, aparecieron los cultivos de servicio que no se pastoreaban porque justamente una de las funciones que tenían era impedir el desarrollo de malezas. Y después los que estaban en la fase más ganadera empezaron con el cultivo de servicio, a tal punto que Presidio hoy tiene una red de evaluación de cultivo de servicio. Tiene un programa que se llama Chacra, en los cuales lo coordina gente que fue tesista mío en Rosario, que se dedica a evaluar todos aquellos campos que hacen ganadería en siembra directa, fundamentalmente incorporando el tema de cultivo de servicio. Este es un campo en Marcos Juárez, pleno corazón agropecuario del país, la provincia de Córdoba, con un triticale encañado y la vaquillona de primer parto con su ternero al pie en el cultivo de servicio, que siempre, ¿qué diferencia hay entre un triticale comido como verdeo y como cultivo de servicio? Y que normalmente el que está comido como cultivo de servicio queda con el 50% de remanente. No se lo pela hasta abajo como si fuese un verdeo. Y el remanente que queda al estar encañado es toda la fibra, y la vaca ¿qué hace? Come toda la hoja. Come toda, si fuese avena, se come la panoja. ¿Dónde está la mejor calidad de la planta de los verdeos? En la hoja y en la panoja. ¿Dónde voy a obtener mejor producción animal? Y en el cultivo de servicio con respecto al verdeo. Si ustedes analizan, después lo vamos a ver, pero ganancia de peso arriba de los cultivos de servicio por la red de APRESIM más los ensayos de INTA, ninguno baja de los 900 gramos por día. Cuando con el ensayo de verdeo no pasamos de los 500. Bueno, el ensayo de verdeo, el objetivo es aprovechar todo lo más que se pueda. El cultivo de servicio, el objetivo es dejar una mitad de remanente y por lo tanto yo como lo mejor de lo mejor, y al comer lo mejor de lo mejor, obviamente la nutrición de la vaca es espectacular. Entonces ahí aumento el peso al destete. ¿De qué se logra o qué ha ido cambiando? Bueno, hay algunos campos que ya empezaron con los cultivos de servicio hace, yo diría, 10 años. Yo le voy a mostrar un ejemplo. Este es un campo que se llama Los Aromos, que queda en Roberts, en el partido de Lincoln, al sur del partido de Lincoln, que por incorporar los cultivos de servicio y a tener ya pasto disponible en mayo-junio, producto de haber boleado los cultivos durante el marzo o febrero, ya tiene para pastorear en mayo-junio, y como tiene un planteo de cría, lo que hace es poner las vacas antes en los cultivos de servicio. Y al ponerlas antes, obviamente le da servicio antes, y al darle el servicio antes, las vacas paren antes. Esta es una curva de la distribución de las pariciones. Lo que ustedes ven ahí como naranja, que es lo de abajo, es la distribución. Cómo se van acumulando las pariciones. Ven que dicen 99, 174, 574, 640, 743, 791, 899, 899, llegan a 914, el 25 de septiembre, la última aparición. Cuando uno va haciendo cultivo de servicio, va trayendo la aparición. La línea verde, que no se le voy a comentar, es aparición 2024, y la línea azul es este año. Ustedes fíjense que para el 10 de mayo ya había 140 vacas paridas en azul, ya había 486 para el 25 de mayo, el día de French y Beruti, y ya habían pasado de 299 a 486. O sea, y la terminación de la aparición, en lugar de ocurrir el 25 de septiembre, terminó el 25 de julio. ¿Qué pasó? Se adelantó prácticamente el inicio de la aparición un mes, y se adelantó un mes, aparición de mayo, ya los toros obviamente ya se sacaron, porque son esa foto que yo le mostré, perdón, en la de Marcos Juárez, la foto de este campo de Los Aromos es lo mismo, pero con avena y tricepiro. El tricepiro es un híbrido entre triticales, centeno y agropiro.
Pero básicamente lo que se hizo fue adelantar la aparición. ¿Qué se logra con esto? Bueno, se logra, esta es la evolución de la producción de carne en kilos por hectárea en los rodeos de cría, incluyendo los cultivos de servicio, de ese campo. Y lo que pasa es que nuevamente acá hay dos efectos confundidos. Una es la inclusión de los cultivos de servicio y otra es también el acortamiento del periodo de servicio a los fines de concentrar la aparición y que sea más tendiendo siempre a ser terneros cabeza, ¿no? Entonces, este periodo, el acortamiento, digamos, del periodo de servicio arrancó en el 2011, que tenía 105 días, fue bajando. En esa época hasta se hacía destete precoz, porque estaba muy corrido hacia el verano. Por eso son los bajos pesos al destete, 130 kilos, 132 kilos, destete precoz o anticipado. Se fue corriendo, se fue acortando, mejor dicho, la ventana de servicio, pasó de 105 días a 75 el año pasado, este año 75 también. Y si ustedes ven, fue aumentando la producción de carne. Producto primero de que al concentrar la aparición tengo mayor proporción de terneros nacidos durante los primeros 20 días. Al tener mayor proporción de terneros nacidos en los 20 días, eso me lleva automáticamente a aumentar el peso al destete, porque más terneros van a llegar pesados a la misma fecha de destete. Y a su vez también me adelantó la aparición por los cultivos de servicio, y a su vez al tener mejor nutrición la madre, porque come, en lugar de estar comiendo un campo natural, está comiendo un cultivo de servicio, tiene mayor producción de leche y eso implica mayor peso al destete y eso implica haber adelantado la producción de carne. De un promedio de, si tomamos el 2014, de 191 kilos, ya nos fuimos a 270 kilos. Esto es producción de carne por hectárea. Entonces en la cría, digamos, una buena alternativa para los que quieren integrarlo con la agricultura es, si no quieren hacer un diferido más una promoción, pueden hacerlo en un cultivo de servicio que le va a traer una ventaja adicional, que como que se arrancan tempranos, se puede adelantar la fecha de aparición, se aumenta el peso del destete y le va a traer también mayores ventajas a lo que después la vaca come campo natural. Porque si un ternero me nació en mayo, mes 5, cuando llega diciembre, tiene 7 meses, que es normalmente la edad promedio con que se desteta para un ternero de nacimiento julio en marzo. Cualquier campo que tenga un problema en verano, llámese campo natural, pelo de chancho, festucosis, es bueno tener peso al destete 31 de diciembre, porque de última desteto el ternero, me lo llevo a otro lado y la vaca se queda seca comiendo mala calidad, que es muy distinto que si la vaca se queda todavía lactando 3 meses más con un ternero que tiene que comer festuca tóxica o pelo de chancho y ella no le puede dar la leche necesaria. Entonces, el gran aporte que hace la integración para mí al cultivo de servicio, que lo podría hacer una pastura, una promoción, pero en esto obviamente nosotros nos damos cuenta que es plus, porque hay un impacto mucho más grande, es tener un ternero pesado para cuando en aquellos campos donde la situación en diciembre se nos pone durísima. Si yo tuviese una pastura de alfalfa, y bueno, no, eso no tendría tanto sentido, porque sigue comiendo bien y bueno, voy a aumentar el peso del destete. Pero si yo tengo recursos de verano muy acotados, el hecho de tener más pasto en invierno, adelantar la aparición, me puede generar una ventaja comparativa bastante importante de este tipo de integración. Dicho esto, vamos a poner otro ejemplo de integración en lo que es recría-terminación. Que también acá tenemos algunas opciones, como yo les digo, la integración, digamos, vía aumentar la base pastoril, vía aumentar cultivo de servicios, también tiene su impacto en lo que es recría-terminación. Si nosotros tomamos, por ejemplo, una pastura templada, como es de alfalfa, podemos armar modelos. Estos 4 modelos que yo les voy a mostrar acá, digamos, se han replicado en la zona. Uno fue acá Los Tambos, otros se han replicado en otra zona donde no es tan fácil producir verdeo, como es en el oeste de Buenos Aires, por cuestiones de humedad. Entonces, bueno, hemos ido a otros planteos de encierre. Pero si nosotros tomamos, por ejemplo, datos que hemos tomado de los campos en cuanto a la intensificación productiva en un modelo que para recría y terminación use alfalfa, acá estamos hablando todavía del 5% de ese que está allá en la punta, que yo le mostré como recurso forrajero del partido, pero que uno debería esperar que debería ser más importante para la integración. Podemos tomar
4 modelos. Uno es de pastura con un corral de terminación, que es de la baja intensificación. El otro es una intensificación media, que es una pastura más suplementación invernal, como se hacía antes al 1% del peso vivo, y un corral de terminación. Un modelo de alta producción para la zona, que es verdeo invierno, pastura y termina en un corral de engorde. Y el otro modelo, que es muy alta, que es hacer corral de recría, pasture y corral de engorde. Sí, son distintas etapas de crecimiento. Partimos de una pastura pura, sin verdeo, sin nada, lo que nos dé, encerramos el animal al final. Una pastura que le metemos algo de intervención, suplementándola para levantar la carga. De hecho, pasamos de 2,5 a 3,4 cabezas por hectárea. Una tercera intensificación, donde aparte de la pastura hacemos verdeo de invierno para sostener una buena carga invernal, después tiene una muy buena carga en primavera, y de hecho tiene 5,9 cabezas por hectárea de pastura. Y una muy alta, donde no, en alguna zona que no podamos hacer verdeo, hacemos un corral de recría, una pastura, lo largamos a pastura, en esta época están todos a pastura, y cuando empieza a decaer la producción de la pastura por allá por diciembre, empezamos a ir encerrando progresivamente los animales dentro de un corral. ¿Qué logramos con esto? Y ir aumentando la carga del 2,5, 3,4, 5,9 y 7,3% la carga por hectárea. Pero fundamentalmente, ¿qué logramos? Logramos aumentar la eficiencia de pastoreo. Si yo uso un planteo de baja inclusión a 2,5 por hectárea, durante la primavera ahora me está sobrando pasto por todos lados, y aprovecho el 50% del pasto crecido. Si yo hubiese suplementado algo en el invierno con el 1% del peso vivo, la eficiencia de pastoreo ahora, por haber tenido casi un animal más, me lleva el aumento de la eficiencia a un 60%. Si yo hubiese usado verdeos de invierno para acomodar la carga en el invierno, y ahora lo estoy quemando para pasar a agricultura, y todos esos están en pastura, me llevé la carga a 5,9 y mejoro la eficiencia de cosecha de la alfalfa a un 70%, y si yo hubiese usado una carga muy alta, donde todos los animales en invierno hubiesen estado en corral, con muy poco en la pastura, y ahora los tengo todos en el campo, hubiese tenido 7,3 de carga y una eficiencia de cosecha del 80%. Es decir, la gestión del pasto sube de abajo hacia arriba. Entonces, vamos a describir... Sí. Eso es carga por hectárea de pastura de alfalfa en primavera. Sí, por hectárea de pastura. La instantánea la puedo manejar yo según la superficie, ¿no? Bueno, la tasa de crecimiento en el caso 1, donde yo decir, bueno, no voy a hacer nada, voy a trabajar con 2,4 novillos por hectárea, y bueno, mi demanda 2,5, mi carga animal va a ser 2,5 porque la acomodé al invierno. La pasé bien, no tuve demasiado sobresalto, me pudiera Bariloche esquiar, ahora me voy a ir al mundial, bárbaro, eso vamos bien. Pero después vamos a ver si te da plata para irte. 2,5 novillos por hectárea, pero tengo un plus de pasto que obviamente no lo voy a poder aprovechar, y tengo un excedente de pasto que se lo voy a tener que acomodar o comer como heno. Después, ¿a quién se lo voy a dar? No sé, porque el año que viene, si sigo usando una carga baja, tampoco lo voy a necesitar. Entonces, a no ser que venda heno, que hoy no se lo venden a nadie, porque hay pasto por todos lados, entonces heno hoy, olvídense, el año pasado pagaban cualquier cosa los tambos por un rollo, hoy no vale nada. El mercado del pasto es así, pero bueno, 2,5 por hectárea, y ese sería un planteo, el básico. El otro planteo, que sería el caso 2, yo me voy a 3,4 novillos por hectárea, ya tengo un déficit acá, es decir, levanté un poco la base, levanté un poco el nivel, entonces digo, bueno, este bache acá lo cubro con suplementación. ¿Cuánta suplementación? Bueno, el 1% del peso vivo de los 3,4 terneros por hectárea que ingresen en abril-mayo, pero aún así, antes de ir al corral, me sobra pasto. Si tengo un excedente pasto, menos que antes, pero tengo. Ese sería el segundo planteo. Después vamos a ver los números. El tercer planteo sería decir, bueno, tenemos una curva similar de crecimiento, pero yo voy a arrancar ya de entrada con más cabeza que en el invierno me voy a aguantar. Arranco comprando o destetando, acomodando 4,5 terneros por hectárea, que en el otoño me van a ganar 450 gramos por día, arriba esa pastura.
En el invierno sé que no voy a mantener más de 2,5. Recuerden que el original planteo 1 eran 2,5 cabezas por hectárea, lo que me da una tasa de crecimiento normal de pasturas a 25 kilos de materia seca. Hoy eso va subiendo porque conforme van apareciendo variedades sin latencia cada vez más productivas, la carga invernal en pasturas de alfalfa va subiendo, pero digamos todavía no llegamos a 5, pero vamos subiendo. Vamos a mantener 2,5 cabezas por hectárea, una DPV de medio kilo por día. ¿A dónde meto los otros 2 que había comprado o 2 que había destetado? Bueno, entonces acá empieza a aparecer otra figura que es la utilización o de verdeos, que a mí me permite acomodar y comprar, seguir comprando y llenar con 3,5 cabezas por hectárea adicionales por hectárea de verdeo. Entonces tengo 2,5 en la pastura y 2,5 en el verdeo, cosa que cuando venga la primavera yo voy a tener las 6, o sea, 3,5 más 2,5 suman 6 cabezas por hectárea, 5,96 cabezas por hectárea, comiendo la pastura y que me ganen 800 gramos por día. El 80% de la producción de carne en cualquier sistema pastoril se explica en estos meses y fundamentalmente en octubre. Nosotros en septiembre, octubre y noviembre hacemos el 75% de la producción de carne del año. El resto, todo lo que hacemos el resto del año para tratar de mantener la mayor carga posible para llegar ahora con la mayor cantidad de animales posible que nos coman estos 75 días ganando 1 kilo por día. Todo lo que hacemos en el año lo hacemos para esto, para estos 75 días. El corral después para encerrar lo que después va a ser un excedente y no vamos a aguantar. El corral antes para tener los terneros, para tenerlos para la hora. Los verdeos que hacemos antes para tener la hacienda. Ahora yo diría septiembre, octubre, noviembre, ese mes. Y diría que el mes clave es octubre. Si tenemos 6 cabezas por hectárea, vamos a producir el 80% de la producción de carne en este mes. Y después obviamente vamos a ver un corral de terminación. Acá, digamos, una alternativa, volvemos a lo mismo que está apareciendo en los últimos años, que reemplazan a los verdeos, es el pastoreo de los cultivos de servicio. Pero ¿qué nos dimos cuenta en el pastoreo de los cultivos de servicio? Que primero podemos usar distintas especies, como por ejemplo lo de la izquierda es un ryegrass boleado, arriba un maíz que después se cosechó, entonces ahí tenemos verdeo de ryegrass, más grano que quedó por la cosecha, más chala, que tiene, si nosotros comemos el 10% de hoja, todavía tiene calidad. El del medio, eso es en Madariaga, el del medio es un cultivo de servicio del centro de Santa Fe. Eso es vicia villosa con ryegrass, que puede ser cebadilla en esa zona, y rabanito, que rabanito es el que está a la derecha, ¿no? Hace ese tipo de raíz, que realmente lo que busca es raíz pivotante. Tiene una ventaja, que el rabanito es recontra amargo y la hacienda no le gusta. Entonces siempre le va a dejar una disponibilidad, por más que ustedes no quieran, del 40-50%. Van a ver que largan la hacienda, obviamente lo primero que se va a comer es el ryegrass, después la vicia, y después ya va a empezar a avalar porque no quiere agarrar el rabanito. Entonces ustedes se garantizan con eso que van a tener cobertura. Y aparte de cobertura van a tener una bruta raíz pivotante que le va a hacer la subsolada. La otra ventaja es la nodulación. Es decir, al mezclar rabanito con vicia o ryegrass con vicia o avena con vicia, la nodulación. Este es un ensayo que se publicó este año, que está hecho en el INTA Naredo, cerquita de Coronel Suárez, donde muestra la importancia de la vicia como aportadora de nitrógeno, porque cuando yo hago esos kilos de materia seca, lo cual para la baja extracción que realiza el novillo, porque el novillo come proteína, pero el 95% la devuelve en la orina. Imagínense que una vicia que tiene 30% de proteína, tiene más que la alfalfa la vicia, es una vuelta de nitrógeno que hacen que los suelos arranquen con 40, 50, 60 kilos de nitrógeno para la cosecha. Entonces es bastante importante el desarrollo de la vicia. Y fundamentalmente, digamos, ¿cuál es el efecto de la cobertura? En este caso es un ensayo que se hizo en Rosario, en Zavalla. El efecto de los cultivos de cobertura, que en este caso fue ryegrass anual, donde se aplicaron distintas intensidades de pastoreo. Lo que ustedes ven abajo, de 0, 5, 10, 15, 20, 25, es la intensidad de pastoreo. Es decir, cuando llegan a 5, 10, 15, 20, 25, saco la hacienda y me manejo en rotativo. Obviamente, a menos intensidad, menos carga. Es decir, entonces lo que fue variando, cuando yo fui subiendo, aflojándole la intensidad, fui bajando la carga, de 6,5 a 4,2, a 3,4 y a 2,4. Y en la medida en que fui aflojándose la intensidad, ¿qué hace el animal? Lo que yo decía antes, come más hojas
y menos pseudotallo o menos caña si está encañado. Entonces paso de 440 gramos, que esto digamos es la banda de comida de los verdeos, ¿no? Mucha carga, ganancia de 500 gramos. Voy bajando la carga y subo la ganancia de peso a 780, y si estoy en 3,4 estoy en 1,050 kg, y si ya cuando me bajo a 2,4 bajé la intensidad, pero la ganancia de peso ya no mejoró. ¿Por qué? Porque la calidad y la digestividad de la fibra y los carbohidratos, cuando usted lo ponen en un programa de computación, le va a dar que el pasto, como mucho, pueda ganar 1,100 kg, 1,20 kg, 1,50 kg. Más de eso no vamos a pasar a pastura, que es muchísimo. Pero estamos en ese límite por la calidad de forraje que manejamos. Conclusión, al margen de esto, que pastoreando con una intensidad, dejando un remanente de 15 centímetros, obtenemos la máxima producción de carne por hectárea, combinada de no tan alta carga, pero sí la máxima ganancia de peso, 1,050 kg. ¿Cuál es la diferencia entre los 400 gramos y el 1,050 kg? Y el estado con que salen los animales en las coberturas. Salen con un nivel de gordura que es bastante y muy diferente al cuando sale un animal de un verdeo. Si yo hoy, si estoy cerrando cobertura, como estamos haciendo en el sur de Santa Fe, vengo de 90 días de 900 gramos. Si yo vengo 900 gramos por día, 90 días son 90 kilos. Si yo vengo con 220 kilos, 300 kilos, ya tengo el peso con que nosotros encerramos la hacienda en los corrales, que son 320, 350 kilos, pero lo tengo ahora, en octubre. Eso puede ser bueno como puede ser malo. Nosotros, si yo tengo pastura en base a alfalfa, obviamente lo que hacemos es continuar esa ganancia arriba de la alfalfa. Ya le gané 900 gramos por día, ahora voy a tratar que en septiembre, octubre, noviembre sigan otros 900 gramos por día. Entonces lo que voy a tratar es sacarlo a pasto o con una mínima suplementación en verano, pero eso lo que va a hacer me va a cortar los días de corral. No es lo mismo encerrar un novillito de 300 kilos, 320 kilos, que viene a 550 gramos por día en febrero, que encerrarlo ahora, o si no tengo pastura de alfalfa, sacarlo a la cobertura y ponerlo en un corral, o tampoco continuarlo en pastura de alfalfa y encerrarlo en diciembre. Cambia mucho la bocha. En segundo lugar, es muy probable que esto me ahorra corral. Si todas las ganancias de peso que suben en pastoreo son menos días de corral. Es decir, el corolario solo no es comer las coberturas y ganar en la cobertura 400 kilos de carne, porque habría que sacar el margen bruto de esto. Nosotros lo que lo estamos cerrando en Santa Fe son márgenes de 300, 350 dólares, que están por arriba de la soja o del cultivo que venga después. Entonces, al margen de eso, me deja un novillito que viene muy embalado para la renta ganadera, porque o me acorta día de corral o sigo vendiendo al mismo peso, pero 3 meses antes, ¿sí? Entonces, el impacto sobre el sistema es mucho más amplio que el impacto sobre el cultivo posterior. Siempre nosotros miramos, pero la cobertura del cultivo posterior, bueno, tiene un impacto terrible sobre el sistema porque me permite a mí mejorar, y sobre todo en estas situaciones donde yo no tengo tanta pastura. Si el partido tuviese 20% de su superficie con alfalfa, fuese, no sé, un partido como nosotros tenemos en Santa Fe, San Cristóbal, y bueno, así que gané acá, y gané 90 kilos, ahora ¿cómo sigue? En alfalfa. Pero si yo no tengo alfalfa, es una ventaja muy grande salir ahora habiendo ganado 900 gramos, porque decir, bueno, si no me da la alfalfa, lo llevo a un corral, pero ya le gané mucho arriba de la cobertura. Entonces eso para mí es una ventaja que va a cambiar, para quien lo haga, va a cambiar mucho el sistema de producción. Y me va a permitir a la larga también, si yo lo hago, producir novillos algo más pesados si lo continúo obviamente en alfalfa y después lo mando a un corral. El otro tema que se evaluó acá también fue, bueno, es para mostrarle la producción de carne por hectárea, que en aquel caso estaba en 440 kilos. Este es otro ensayo, es un ensayo de un año, pero esto para mostrárselo en un año de seca. El 2023, está presentado 2024, el 2023 fue un año de mucha seca. Fíjense el rinde de la soja. La que no se pastoreó, se dejó la cobertura, 1.200 kilos, la que se hizo un pastoreo moderado de 10 centímetros, 1.600 kilos, y la soja que se le dio un pastoreo menos intenso, 20 centímetros de altura, 1.750 kilos. O sea, hubo 1.200 a 1.750, las diferencias no fueron significativas. Pero le gané 252 kilos en un pastoreo moderado y 360 kilos en un pastoreo intenso. Es decir, bueno, si saco 1.500 kilos con la soja, pero le saqué 2.250 kilos de carne, 360 kilos de carne,
Eso, bueno, yo ya tengo $300 de margen bruto en la mano. Entonces, aún en los años secos, ¿no? El otro aspecto, bueno, esto es lo mismo, es decir, este gráfico de la izquierda, el que yo le presenté antes, es decir, el rendimiento de soja y producción de carne, y el costado ahí es un poco lo que es un poco lo que decíamos anteriormente. Sin pastoreo, yo tengo 0 carga, digamos, con el pastoreo moderado, obviamente tengo 1150 kilos de carga, y con el pastoreo intenso 2000 kilos de carga, pero obviamente el remanente que voy dejando de pasto, si yo hago sin pastoreo, dejo 7 toneladas expuestas o en pie, y con un pastoreo moderado que me lleva a los 400 kilos de carne y a los 300 de margen bruto, tengo 2,5 toneladas de cobertura, que no es malo, y por lo tanto también cumple con la función del cultivo de servicio, ¿no? Bueno, ese es un plan. Entonces, ese es un aspecto que yo podría utilizar. Puedo utilizar los cultivos de servicio, o puedo utilizar, volvemos al esquema de arrancar con 4 novillitos y medio terneros, 4 terneros y medio por hectárea en el otoño, con 450 gramos. En el invierno puedo tener de vuelta 2 cabezas y media en las alfalfas sin latencia, ganando 500 gramos. Y en el resto puedo tener un esquema de verdeo convencional. El verdeo que tengo 5 cabezas por hectárea, 6 cabezas por hectárea, pero que ganan 400 gramos. Como yo les comentaba antes, la primavera, si tengo pastura de alfalfa, lo voy a seguir y después lo voy a terminar de corral. La diferencia de este esquema con respecto a las coberturas es que los corrales van a ser o son más largos los corrales o son más livianos los novillos. Entonces, este esquema es bueno, es el que siempre se hizo, digamos, pero me da la impresión de que hoy, al darnos cuenta que si nosotros hacemos muchas coberturas y la pastoreamos muy poco, sacamos producciones de carne que son casi compatibles con la ganancia de peso de un corral, porque 900 gramos, 1 kilo por día pasto, es mejor, al menos desde el punto de vista económico, que 1 kilo 300 dentro de un corral. Entonces, las coberturas nos vienen a plantear a nosotros, primero, la longitud del corral y obviamente el peso final de terminación. Después vamos a ver por qué es importante el peso final de terminación. Bueno, y cuando llega la primavera van a comer este tipo de pradera. Esta es alfalfa festuca, esto es acá en Rojas, al sur de Pergamino. Bueno, obviamente hay una selección muy grande, por los novillos se comen primero la alfalfa y después la festuca, y eso que todavía esta festuca no está pasada, o cebadilla. Pero bueno, esto después se encierran y este es un poco el manejo. Esta es la pradera típica de alfalfa festuca con trébol. Esta es un poco la disponibilidad de salida. No podemos forzar en este tipo de pasturas a comer abajo, primero porque la calidad de esto es baja, y segundo porque le tenemos que respetar dejarle 1/3 de hoja a la festuca. Es el tema que tienen las pasturas consociadas, que bueno, por el otro lado se justifica por el tema de raíces y mejora de las condiciones de suelo. Y el cuarto esquema que yo le quería mostrar son lo mismo, es decir, tengo 4 terneros que compré o que traje del campo de cría, que ganan 450 gramos. Voy a mantener 2,5 en el pasto, y el resto lo mando a un corral de recría, que eso también es factible de hacer. 4,8 cabezas en el corral de recría, muchas más, después le meto 7 a campo, es decir, con el corral de recría a mí me permite ser más desafiante. ¿Por qué? Porque me animo a encerrar más hacienda para que haya más ternero en el verano. En lugar de 5,9, 6, como tenían los planteos anteriores, paso a 7. Tengo que tener un manejo muy estricto. Acá normalmente se ven beneficiados los que hacen alfalfa pura. ¿Por qué? Porque hago un aprovechamiento para comer el 80% del pasto. La única especie que puedo hacerlo a ese nivel de intensidad es la alfalfa pura. Si lo hago con alfalfa festuca, la festuca me va a quedar un palito. Va a demorar en rebrotar, y aparte el animal va a comer la base de la planta, que no va a ganar 800 gramos por día, va a ganar 700 o 650. Entonces, estos sistemas de corrales de recría, y incluso para aumentar la carga en primavera y poder tener más carga que justifique el corral de recría y tener 7 por hectárea, me obliga, bueno, pongo un corral de terminación, me obliga a comer de esta forma, ¿no? Muy poca gramínea, y si ustedes se fijan, esto no es festuca, esto es cebadilla, es un anual. Muy poca gramínea, pura alfalfa que se come con esa intensidad, son cambios de 3-4 veces por día,
que cuando está quedando así, los cambio. Cuando está quedando así, los cambio. ¿Qué me garantiza eso? Primero, que el animal no pase ni una hora sin comer, que no se quede con hambre. Entonces es una buena herramienta para controlar el paste. Y segundo, la intensidad. Es decir, acá yo puedo ir a fondo porque puedo comer, porque es alfalfa pura. Bueno, estos son distintas formas. ¿Cómo terminan estos modelos? Bueno, estos modelos, tenemos el de baja intensificación, que produce 423 kilos de carne. Recuerden, 2,5 cabezas por hectárea, sin verdeo, sin suplemento, sin nada, me da 423 kilos de carne, que es básicamente la producción de carne a pasto que voy a lograr ahora. La gestión del pasto en la mediana intensificación, que si ustedes recuerdan es 3,4, 3,5, uno más que el primero, mantenido a fuerza de suplementación invernal con grano, que me da 581. El de alta intensificación me da 700 kilos, que es, si ustedes recuerdan, es 2,5 en la pastura, 4,5 afuera, sea verdeo o cobertura, y me da 708 kilos. Y el de alta intensificación, que es el corral, pastura de alfalfa ahora, corral, que me da 875 kilos. Hasta ahí vamos bien, todos producen más. Esto es ya Fórmula 1, es decir, acá imagínense que esto es de la ruta 65 para arriba, a no ser que yo tenga una loma dentro de espiga, pero lo voy a hacer, ahora ya voy. Entonces eso me permite a mí producir más kilos de carne. Ahora, en el margen bruto, de vuelta, volvemos a lo mismo. Depende si esto yo lo hago en un campo alquilado o en un campo propio. Si nosotros lo hacemos en un campo alquilado, que es esta situación, el producir 451 kilos de carne, no suplementar, no subir la carga y trabajar con 2 cabezas y media cuando puedo trabajar con 7, me da un margen bruto 0. Si no gano ni pierdo plata, con lo cual me da una rentabilidad negativa. El medio, es decir, suplementar, el modelo original de la suplementación de la invernada corta, al 1% del peso vivo en el invierno, pasar de 2,4 a 3,5 me da 118. Y ya cuando me voy a alta intensificación, es decir, pastura, más verdeo o cobertura, ya me voy a márgenes que son realmente interesantes, aún pagando 12 quintales de soja de alquiler, ¿no? Si me voy a la alta intensificación, que es corral de recría más pastura, me da 752. Es decir, el corral de recría todavía sigue siendo la alternativa más interesante, pero también esta se vuelve muy interesante porque a pesar de que el corral es más costoso, esta tiene, por supuesto, lo vamos a hacer después en rentabilidad, menos inversión. El margen puede llegar a subir incluso más, puede irse a $600, con lo cual se acerca mucho al corral de recría. Entonces, si yo hago cobertura y estoy pensando en comer los servicios para comer la mitad del pasto y que el animal gane 1 kilo, es muy probable que el corral de recría no tenga ningún sentido y lo tengamos que abandonar, sobre todo en zonas donde puedo hacer cobertura. En zonas donde no puedo hacer cobertura porque no tengo humedad, estoy en Salta, no puedo sembrar la cobertura porque no llueve en el invierno, entonces bueno, tengo que seguir con el corral de recría. Pero en zonas donde yo puedo desarrollar muy bien las coberturas, y me parece que como esta zona, el corral de recría, o sea, el último modelo, no sé si tiene demasiado sentido. Y obviamente el escenario B, que no incluye costo de oportunidad de la tierra, pero tiene un precio de la tierra de $7.500 por hectárea, que les cuesta en rentabilidad, pero que en margen bruto no, obviamente cualquier modelo es bueno, por eso volvemos a lo mismo. Yo puedo tener una invernada de 2 cabezas y media y ganar $339, pero de vuelta, es muy poco para un campo que vale $7.500 y para un ternero que me cuesta 4.500 pesos. Si yo no lo trabajo, digamos, un poco más intensamente y me voy a márgenes de $500, $800, con $339, eso me lo come la agricultura. No tiene, hacer eso no es ningún avance. Si hoy volvemos o empezamos o intensificamos, por lo menos tengo que pensar de la media a alta para arriba, es decir, intensificar la pastura, gestionar el verdeo, pensar en los servicios, en los cultivos de servicios, comer hoy con 5 o 7 cabezas por hectárea las alfalfa y después pasar a un corral. Por lo tanto, ese es un tema que aún cuando tenga un campo propio es necesario, digamos, intensificarlo para lograr eso. Sí, la pregunta, claro, bien. Cuando en la filmina anterior, en los 875 kilos de sí, producción de carne, es a pasto, solo a pastura. no incluye lo que le dan el
Eso es aparte. Eso está el corral de recría aparte y el corral de terminación. Todo eso es producción de carne a pasto. Para comparar, esta no tiene nada. Esto es 0 grano siempre. Es todo pasto. Salvo el corral de terminación, que le saco el pasto, el grano. Y aquel es todo pasto. Esto es descontado el corral, la comida. Si yo le sumo eso, pero tengo que sumar la superficie que use de maíz para poder llenarlo, ¿no? Hoy con esto está cambiando mucho. O incluso esto, porque ya tenemos alfalfa que hay medidas de 20 toneladas por hectárea. Si casi te da más que el maíz. Entonces, si nosotros hoy podemos, por ejemplo, este año en un campo vamos a terminar con 1.300 kilos de carne por hectárea de pastura de alfalfa. Pero una alfalfa que está dando, si nosotros la proyectamos ahora, 20 toneladas por hectárea. Es en Teodelina, cerquita de Venado Tuerto. Entonces ahí ahí la dejamos porque no supera, con 1.300 kilos de carne por hectárea una pastura, no te va a correr nadie. Juan, dos preguntas, si me permitís. Una, si se puede saber en los 4 trimestres del año, en vez de hablar de cabezas por hectárea, si podemos hablar de algún número de kilos de carne de carga por hectárea en los 4 trimestres. Y la otra pregunta, si se puede. Sí. Y la otra pregunta es, ¿cómo ves en estos planteos de alta tesificación el silaje de maíz? Sí, podés hablar de kilos por hectárea, sí, porque en realidad si vos te volvés a un modelo, lo podemos poner vamos a ver, para tomar un ejemplo acá, ¿no? Si vos decís, bueno, yo tengo 4 cabezas por hectárea, normalmente si le ponemos un peso, vamos a empezar con machos de compra de 200 kilos, son 800 kilos que puedo manejar en el campo. ¿Por qué 800 kilos? Porque 800 kilos al 3% del peso vivo del consumo, necesito 24 kilos de materia seca por hectárea por día de comida. Que a un 80% de aprovechamiento, la alfalfa en esa zona me tendría que estar produciendo 30 kilos de materia seca por día de crecimiento. Entonces voy contra una tabla de crecimiento de pastura, o sea, la busco, digamos, y si está en 30, es lo que tiene. Si está en 60, tengo que duplicar la carga. No sé si me explico. Si yo me voy al invierno, digo, no, mirá, si le pongo 2 cabezas y media, es porque ya acá no pesan 170. Pongámosle que pesen, para hacer un número redondo, 250. 250 por 2 cabezas y media me da 625. 625 por el 3% son alrededor de 21 kilos 25. 21 kilos 25, si la pastura es una sin latencia de invierno, que crece 20 kilos de materia seca por día, fíjense que la otra alfalfa no crecían nada. Ahí tenemos alfalfa que crecen a 20 kilos de materia, le meto 2,5. Si me da 30, y le meteré 4. Pero ya, cuanto más me acerque a su tasa máxima de crecimiento, tengo que tener algún seguro por las dudas, ¿no? Pero lo puedo hacer. Y después llegamos a la primavera, y yo digo, llegué acá con 7, vamos a poner caso extremo, que ya lo saco al campo con, vamos a hacer número redondo, 205, vamos a seguir en 250, para que dé la cuenta. O sea que tenemos 1.750. 1.750 por el 3% del consumo, voy a estar 7 por 3, 21, 52 kilos de tasa de crecimiento por día, que dividido el 80% de aprovechamiento, porque si bien lo como abajo, igual ese remanente no lo puedo dejar a la tierra. Dividido eso me va a dar una tasa de 60, 70 kilos por hectárea. Entonces, bueno, yo ahí voy aumentando la carga. Esta de teodelina nos está dando 110 kilos de materia seca, pues casi un sorgo forrajero. Es impresionante el pasto que da. Entonces, bueno, entonces se lleva hacia el kilo. Después la segunda pregunta, yo puedo incluir maíz. Todo este planteo, el de recría y el de terminación, en los modelos nuestros están todos hechos con silaje de maíz. Todos. No, como estrategia de corral. Sí. Acá como suplemento de campo, el primer modelo no tiene. 2,5 no tiene. El de 3,4 tiene grano al 1% del peso vivo, que podría ser ahí la inclusión de silaje. Nosotros no lo hemos puesto en grano. El tercero es a puro pasto. O tengo pastura más verde o pastura más cultivo de servicio. Y el cuarto es a corral en el invierno, a puro corral, y después terminación. Entonces ahí es donde, en el cuarto es que más silo maíz te lleva, pero metido en una ración. Nosotros hemos probado raciones secas, pero son recrías cortas.
Voy a tomar un mate. ¿Tenés mate? No, se me escucha. ¿Tienen estipulado el peso promedio por cabeza más suficiente para lograr el mejor aprovechamiento de la factura? El peso promedio por cabeza más eficiente. Si estamos hablando en términos de eficiencia de conversión, el peso promedio más eficiente arranca al pie de la madre. Todo lo que es al pie de la madre tiene una eficiencia muy alta, porque el ternero toma leche, que es de altísimo valor, y come poco pasto. Después yo lo desteto, tiene un periodo de estrés, que es un poco el que le cambia, y después sigue hasta después el ritmo de cuando empieza a poner grasa, que depende del frame. Si vos tenés un frame chico, es eficiente hasta los 300 kilos, si tenés un frame grande, hasta los 400 kilos. Eso manteniendo el ritmo de ganancia. Pero normalmente por eso la recría es eficiente. Y el otro tema que es muy eficiente es la vaca. Como la vaca está crecida, es decir, el ternero es eficiente en deponer proteína y le cuesta poner grasa. Una vez que terminó de crecer, se cambia. Es al revés. Es más fácil mantener la grasa y no la proteína. ¿Por qué a ustedes les resulta, los que son gordos, a quién le resulta más difícil perder peso? ¿A un gordo o a un flaco? A un gordo. En el adulto. En el de 20 años sale a correr y lo perdió. Pero en el adulto le resulta más difícil perder peso a un gordo que a un flaco. O, como dicen muchos, si yo no sé, como lo mismo que hace 20 años y engordo. Y sí, porque tu requerimiento más son los brazos. Ahora todo eso paró. Entonces ahora todo eso ya no se gasta. Como no se gasta, sobra. Y si sobra, engorda. Y la vaca, por eso la vaca gorda para mí es la más eficiente que la flaca. La vaca que para mí mejor mantiene estado es aquella que tiene más grasa de cobertura. Primero porque tiene más hilación con el medio. Y segundo porque por cada kilo que tiene que mantener, es más barato mantener 1 kilo de grasa que en 1 kilo de proteína que se recicla. Por eso, el otro motivo, por eso los flacos nunca engordan. Porque como son muy proteicos, viven quemando, aún en adultos, viven quemando grasa y así coman entrenando según la estado. Pero la vaca de cría crecida es muy eficiente también. Pero en esta categoría yo te diría que quédate con la idea de 170 a 230. Si vos tenés un novillito que gana 200 gramos por día y pesa 200 kilos, todos los días te va a pedir para mantener el corazón, para latirlo, para respirar, y gana 200. Aquel que gana 1 kilo, probablemente lata un poco más, respire un poco más porque tiene mayor metabolismo, pero va a ser mucho más eficiente que el que gana 200. Y eso te va a cambiar la tasa de engrasamiento. De los ensayos que nosotros hicimos, el que mayor tasa de engrasamiento ahora logramos fue con las coberturas. ¿Por qué? Porque llegamos al kilo. Entonces se nos engrasan los novillitos 1 milímetro por mes. Si vos tuviésemos una cobertura de 7 meses, tendríamos los 7-8 milímetros para cargar. Pero como tenemos 3, llegamos a 3. Si vos después lo seguís en un corral, llegás a 7 en un corral. Si seguís en una alfalfa, lo encerrás con 6 o 7, con lo cual después con 30 días de corral lo terminaste. Pero bueno, es un poco, a más ganancia también más eficiente. Pero por edad, como vos preguntas, es por esa edad que es la etapa del crecimiento, ¿cómo te puedo decir? Sigmoide en la curva, ¿no? Que nos pasa a nosotros a los 20, 25 años. Sí, 0,6, 0,7. Sí. Sí, te da en un campo alquilado. Sí, obvio. Vendiendo el ternero, vendiendo la vaca de conserva y quedándote con la mayoría de la reposición. Porque la ternera no la puedes vender porque vos tenés un 70% de destete. Si vos tenés un 70% de destete y vos decís salió mucha vaca vacía, vos te quedan 2 motivos. O la vendés, pero si vendés el 30% de tus vacas todos los años, al cuarto año te quedaste sin vaca. Con lo cual te tenés que quedar con la ternera o salir a comprar vaquillona preñada. Entonces ese campo está en un dilema, porque si se queda con la ternera no genera caja, pero si vende la ternera es aún peor porque tiene que comprar una preñada. Entonces siempre su margen va a estar negativo. No sé si me explico. Si vos de alguna forma vas mejorando el porcentaje de destete y cada vez te sobran más ternera y tenés un 90%, un 82% de destete, que sería 90 de preñez por 90 de aparición de destete, que tenés el 82, vos tenés que reponer por vacía el 8%, más las viejas, que
que representa un 20%. Como vos testaste 40 terneras cada 100, te sobran 20. Se vende todos los machos y 20 terneras. Pero ahí te empecé a elegir. Me vendo las 20 colas y me quedo con las cabezas y empecé a seleccionar. El mejor negocio, si yo tengo que elegir, es vender el macho y quedarme con la ternera cabeza. Pues si no, si compras siempre vaquillona, nunca va a mejorar el rodeo tampoco. Porque nunca va a conseguir la hembra que es tu propia hecha y conocida. Y eso es real, es así. Así que bueno. En esta zona, ¿cuántos kilos rinde una ternera por familia? Y habría que evaluarlo. No hay muchos datos, porque en realidad va cambiando mucho. Hay que tomar, eso debería ser como una red nacional, porque en realidad va cambiando mucho, porque todos los años aparece una variedad nueva. Pero yo calculo que nosotros para este cálculo, nosotros le pusimos 16 toneladas para Marco Juárez, 18, y acá se lo bajé a 12. Pero es una intuición de haber visto pastura y por la carga que hemos mantenido. Pero es muy probable que hoy capaz que pueda rendir 13 o 14. No es baja. Juan, discúlpame, nosotros hacemos medición de pasto en línea, discúlpame, pero hacerte un pequeño aporte, tanto de pasturas consociadas con festucas como puras, andamos entre los 10, es decir, un año normal desde el punto de vista de lluvias, estamos entre los 10 y 12.000 kilos de materia seca. Bien. Pero bueno, eso, como yo les digo, eso va a ir cambiando con el tiempo conforme al mejoramiento. Que obviamente siempre es mejor en alfalfa que en gramínea. Gramínea es mucho más lento. Primero, por una cuestión de mercado, se vende mucho más semilla de alfalfa. Si alfalfa te la compran todos los tambos. Una festuca, ningún tambo te va a comprar festuca. Entonces, obviamente por razón comercial hay más interés puesto en alfalfa. Y después, obviamente, al tener más interés ahí, el avance genético es más rápido. Pues es más fácil lograr resistencia a enfermedades. Pero bueno, lo que sí nosotros vemos, por ensayo ya de Balcarce, cuando yo estaba y alguno de Villegas, es que siempre que vos puedas poner una leguminosa, siempre es mejor que sembrar la gramínea pura. Porque siempre la leguminosa, por aporte de nitrógeno, por cobertura, por lo que sea, te va a dar más que la combinación. Es decir, o sea, una alfalfa te da 20. Una alfalfa con festuca te puede dar 18, 20 o 17, porque la festuca produce menos que la alfalfa, pero como está fertilizada, levanta. Ahora, sembrar la festuca pura y capaz que te da 10. No sé si me explico. Entonces, siempre que vos puedas poner una leguminosa, hacelo, sea la que sea, pero hacelo, porque te va a levantar la producción total. Eso más o menos. Hola, bueno, ¿alguna otra pregunta que tenemos para Juan? Juan... me olvidaba de una. Exactamente. A ver, que no le conté. Bueno, esta es la más importante. No podía dejar de faltar el hobby por los trenes, la pasión por los trenes. Así que bueno, una General Motors GT22. Esta está hecha en LeGrange, Illinois. Y después General Motors Argentina compró la licencia y se empezaron a hacer acá en Tigre, en Astilleros Artaza. Pero una locomotora más chiquita, esta tiene 3.150 caballos, más o menos, ¿no? Es la que ustedes ven de A2 tirando. Bueno, las de ferroempreso son las que paran acá son GR12, que tienen 1.800, pero como van de A2 suman 3.600 y suman los operativos de 80 vagones. Aparte la habrán visto con nombre de mujer todas. Una se llama Elina, Leonor, Clotilde, Anita, porque le han puesto nombre que las han bautizado. Bueno, esto es lo más importante. Bueno, y la otra, bueno, nos pueden seguir, ahí tenemos en las redes, si después me pasan la foto de hoy, esta noche la subo a las redes o mañana, pero eso me lo tienen que pasar ellos. Juan, tengo una consulta. Lo que mostraste ahí con los cultivos de cobertura en cuanto a la altura de pastoreo versus los verdeos, ¿tenés alguna experiencia de aplicar ese tipo de pastoreos en pasturas y también alfalfa pura? Yo creo que no funcionaría por una razón de que en todos ellos necesito el rebrote y en algún momento todo ese material se me vuelve viejo, digamos. O sea, yo creo que en una pastura vos comés más dejás el 50% remanente como dejás en las coberturas y ese remanente en la cobertura cumple la función de cobertura, de erosión
y es material que después ese nitrógeno se va a terminar incorporando al suelo. Cuando vos una pradera la comés así, lográs más ganancia de peso, pero a la larga te termina perjudicando porque ese material se pone viejo e impide el rebrote del nuevo, no sé si me explico. Entonces, por ese impedimento del rebrote del nuevo, después en el otro pastoreo, o cuando te venga una sequía, que el animal va a ir a comer más abajo, por definición, por falta de tasa de crecimiento, se va a comer lo nuevo y lo viejo. No sé si me explico, y va a estar muy viejo. En las coberturas no te jode porque nosotros las coberturas la comemos una vez, o a lo sumo 2 veces, y si la comemos la tercera vez ya después para quemarla, digamos. Entonces, a lo mejor, y de las 2 veces, una es en macollaje. Porque, digamos, en ese planteo de la cría todavía la comemos macollando. La segunda ya es con encañazón. No sé si me explico. Después no lo tocamos. Entonces creo que ahí sería contraproducente, tanto en alfalfa como fetuca, comer a ese nivel de utilización. Digamos. ¿Bien? En proteína o materia grasa. ¿Cuánto kilocalorías necesitas para hacer 1 kilo de proteína y para hacer 1 kilo de materia grasa? Para hacer 1 kilo de proteína necesitas 5 megacalorías, para hacer 1 kilo de grasa, 9. Claro, El exacto. problema es que vos esa proteína la hiciste hoy y mañana la tenés que mantener, porque la proteína es un tejido muy lábil. Ustedes hoy, por ejemplo, ¿qué se comieron acá? ¿Un choripán? Un montón, pero vamos a suponer que son harina. Supónganse que hay alguno acá que no estaba comiendo harina los últimos 7 días, ahora tenés que sintetizar las enzimas porque comiste el pan para sintetizar. Entonces tuviste que sintetizar proteína. Mañana dejá de comer harina y esas enzimas van a estar al cohete, con lo cual se vuelven a degradar porque ya el organismo no las usa y las perdiste. En todo ese proceso de síntesis y degradación. Vos tenés músculo. Si vos tenés un músculo, lo sintetizaste hoy, pero mañana parte se vuelve a degradar para mantener la función, digamos, ¿no? Entonces, ¿Por qué no lo hace parte de la grasa? porque la grasa es un tejido que se establece y estable. La grasa la pones como deposición y la vas a necesitar solo cuando te falte energía. Y aparte la grasa son 3 moléculas de ácidos grasos y un glicerol. Se separan y se vuelven a unir, pero no es un gasto energético. Vos para sintetizar proteína necesitas 5 moles de ATP por cada unión. Entonces es mucho. Entonces, cuando vos estás creciendo, no te jode porque vos tenés una alta tasa de síntesis de proteína y porque aparte de sintetizar proteína, ligaste el agua nuestro. Nosotros tenemos un 30% de agua. Toda nuestra agua está en el músculo. Entonces, cuando un novillito crece 200 gramos de proteína y 300 de agua. Y si no le sobra energía, no sintetiza grasa. Si le sobra mucho, empieza a sintetizar grasa. Pero una vez que está crecido, una vez que ya no crece más, ni agua, ni grasa, ni proteína, es mucho más barato mantener la grasa, porque no tiene degradación. ¿Me explico? Una vaca de cría que está comiendo un rollo, todos los días la vaca traga. Tiene que hacer rumia, mover la panza, mover toda esa fibra pastel. Todo eso es movimiento intestinal. El intestino cada 10 días se recambia. Nosotros el intestino que tenemos hoy, dentro de 15 días, no lo vamos a tener. No lo vamos a tener, no es que perdamos el intestino, vamos a tener el mismo intestino, pero vamos a tener un recambio del 7-8% por día. Porque es lo necesario para mantener la salud de todos los tejidos. La grasa es un depósito, yo esto de acá lo tengo hace 1 año y no baja. Es porque no hago voy al gimnasio, todo, pero me falta superar las 2000 calorías por día para bajarlo. Entonces es distinto. En cambio, el músculo lo bajo siempre. Si yo no hago eso, corro el riesgo muy importante de terminar en un cáncer, si yo no renuevo células, digamos. Entonces, el cáncer es una degeneración celular, digamos. Entonces, el organismo se protege degradando y sintetizando. A veces falla, obviamente, pero lo hace. Bueno, Juan, ¿Listo? la verdad que se merece un aplauso porque siempre nos